El rock and roll no es solo música, es una revolución que ha sacudido al mundo desde sus cimientos. Pero también tiene su lado más oscuro, uno tan espeluznante como fascinante. ¿Te has fijado en ese extraño patrón que persigue a algunas de las leyendas más grandes del rock? Todos murieron a los 27 años. No uno, no dos. Una lista demasiado larga para ser solo una coincidencia. Hoy vamos a hablar del Club de los 27. ¿Casualidad o una maldición maldita que persigue a los dioses del rock? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre cómo ves a tus ídolos. Y si eres de los que sienten que la música no solo se escucha, sino que se vive en la piel, en las venas, suscríbete ahora. Este canal es tu casa. Aquí rendimos culto al ruido que cambió el mundo. Vamos a ponerle cara a este misterio. Todo empezó a sonar raro cuando, uno tras otro, íconos del rock iban cayendo. La primera gran sacudida fue Brian Jones, fundador de los Rolling Stones, guitarrista prodigioso, amante del caos. En 1969 apareció flotando en su piscina. Tenía solo 27 años. La prensa lo catalogó como un accidente. Pero ¿sabes qué? Hasta hoy las versiones siguen sin cuadrar del todo. Unos dicen que fue ahogado, otros que fue asesinado. Lo único que quedó claro es que la chispa que encendió a los Stones se apagó demasiado pronto. Y apenas un año después, ¡bam!, otra sacudida. Jimi Hendrix, el hombre que reinventó la guitarra como si viniera de otra galaxia. Tocaba con los dientes, con fuego, con rabia. Y un día, en Londres, se tragó su propio vómito tras una mezcla letal de vino tinto y pastillas para dormir. Tenía 27 Gs, justo cuando el mundo aún intentaba digerir la pérdida de Hendrix. Otro golpe. Janis Joplin, la voz más desgarradora de su generación, la mujer que gritaba como si estuviera arrancándose el alma en cada verso, murió en un hotel de Los Ángeles, sobredosis de heroína. ¿Edad? Sí, otra vez. 27. ¿Vas viendo el patrón? Y lo más loco es que esto no paró ahí. ¿Te acuerdas de Jim Morrison? El poeta salvaje, el alma de The Doors. En París, en una bañera, lo encontraron sin vida. ¿Causa oficial? Ataque al corazón. Pero nadie le hizo autopsia. Nadie. Ni siquiera se investigó. Otra vez 27. Otra vez misterio. Lo inquietante no es solo la edad, es la intensidad con la que vivieron. Esas vidas al límite, entre el éxtasis, de la fama y el abismo del vacío. Pero hay algo que aún no hemos mencionado. Porque el nombre que realmente consolidó este club maldito fue otro. Uno que llegó décadas después, y cuando te cuente qué ocurrió con él, vas a entender por qué algunos creen que el Club de los 27 no es solo una coincidencia, sino un pacto invisible que se cobra el alma de los más grandes. No te vayas, porque lo más salvaje de esta historia todavía no lo hemos tocado. Hay una conexión que une a todos, y un símbolo oculto que aparece una y otra vez. Te lo cuento en nada. El nombre que convirtió al Club de los 27 en leyenda oscura, el que hizo que millones levantaran las cejas y dijeran, espera, esto ya no es casualidad, fue nada menos que Kurt Cobain. Sí, el tipo de Seattle con alma, de poeta y espíritu punk. El que se plantó en la MTV con un suéter raído y la voz quebrada, y le gritó al mundo que él no quería ser un rockstar. Pero lo fue, a pesar de todo. Nirvana era más que una banda. Era una catarsis colectiva. Una generación entera encontró refugio en sus gritos, en sus silencios, en esa tristeza tan suya que calaba hasta los huesos. Pero Kurt no encajaba. Nunca lo hizo. Ni con la fama, ni con las expectativas, ni con la presión de ser el portavoz de una generación que ni siquiera sabía lo que quería. Y entonces, el 5 de abril de 1994, en su casa de Seattle, ¡boom! Un disparo, una carta, y una herida abierta que el mundo todavía no ha podido cerrar. 27 años. Otra vez. Pero espera, porque cuando pensábamos que ya habíamos visto todo, Amy Winehouse llegó como un rayo en medio de una tormenta vieja. Tenía esa voz que parecía sacada de otro siglo. Sonaba a humo, a whisky, a Motown, a corazón roto. Y sí, tenía demonios, muchos. Y en pleno siglo XXI, en medio de la era digital, volvió a repetirse el número maldito,
El 23 de julio de 2011, Amy fue encontrada muerta en su piso de Londres. ¿La edad? Sí, 27. Ahora es cuando la cosa se pone realmente inquietante, porque los investigadores, los fans más obsesivos, e incluso algunos músicos, han empezado a ver conexiones reales. No solo la edad, sino los patrones. Muchos de ellos crecieron en entornos caóticos. La mayoría tenía problemas de salud mental no tratados. Todos sintieron una presión artística asfixiante, y casi todos murieron solos. Y ahora viene lo que poca gente te cuenta. ¿Sabías que varios de ellos compartían el mismo número astrológico? ¿Que Kurt Cobain dejó una nota mencionando a Boda, su amigo imaginario de la infancia, como si hubiera vuelto para llevárselo? ¿O que Brian Jones habló días antes de morir de una presencia extraña que lo observaba desde los árboles de su casa? Y es aquí donde el misterio se vuelve aún más perturbador. Hay teorías que hablan de un patrón espiritual. Otros lo llevan a lo simbólico. El número 27 como cifra de cierre de ciclos. Y luego están los más oscuros, los que dicen que, en la industria, ciertos artistas firman pactos invisibles. Acuerdos que garantizan fama, éxito, adoración eterna, pero que traen una fecha límite. ¿Superstición? ¿Coincidencia? Quizá. Pero si todo esto fuera simplemente azar, ¿por qué sigue ocurriendo? ¿Por qué tantos se van justo cuando están en la cúspide? Mira esto. La mayoría tenía una carrera corta e intensísima. Eran estrellas que ardían el triple, pero por la mitad de tiempo. Y como dijo una vez Jim Morrison, quien controla los medios controla la mente. Quien controla la música controla el alma. Y si el Club de los 27 no es solo una lista, sino un recordatorio, uno que nos grita que el precio del genio a veces es demasiado alto, que la gloria puede ser una cárcel con aplausos, y que los ídolos, por muy altos que parezcan, también sangran. Pero no te vayas todavía. Hay algo más. Un dato tan loco que parece inventado, pero es real. Y podría explicar por qué esta maldición parece no querer desaparecer nunca. En unos segundos te lo cuento. Hay un archivo. Uno que ha circulado entre foros oscuros de la red, en entrevistas que nunca se emitieron, en libros que no llegaron a las librerías. Un documento que algunos insiders de la industria han llamado el documento D27. Su contenido, una lista interna, sin membrete, sin autor, donde aparecen nombres de artistas con fecha estimada de explosión, y al lado, una fecha de final previsto. ¿Y adivina qué edad marcaba el final de muchos de esos nombres? Sí, 27. Ahora bien, puede que eso sea una invención. Pero, ¿y si no lo es? Porque mira, cuando escarbas en los contratos de ciertos artistas, empiezas a ver cláusulas extrañas. Cláusulas que hablan de derechos póstumos, aprovechamiento de imagen tras fallecimiento, libertad de explotación en caso de interrupción vital. ¿Te suena a paranoia? Puede ser. Pero cuando empiezas a ver que tras la muerte de todos esos artistas, las ventas se disparan, los catálogos son adquiridos por fondos millonarios y su figura se convierte en un producto eterno, ya no suena tan descabellado. Hay incluso estudios académicos que muestran cómo los artistas que mueren jóvenes, especialmente a los 27, tienen un incremento de hasta el 500% en valor de catálogo durante la primera década tras su muerte. Muerte que, casualmente, muchas veces llega cuando están en pleno auge creativo y mediático. Ni antes, ni después, justo cuando su imagen se vuelve inmortal. Y aquí es donde entra otro nombre clave en esta historia. Robert Johnson. Sí, el mítico guitarrista de blues que vivió en los años 30. ¿Sabes qué edad tenía cuando murió envenenado en un bar polvoriento del sur? 27. Sí, otra vez. Muchos creen que el Club de los 27 empezó ahí, con Robert Johnson, porque después de él, una cadena de artistas pareció seguir el mismo patrón: talento sobrenatural, ascenso meteórico y muerte prematura. Y si te digo que hay artistas actuales que han empezado a jugar con ese número como si fuese un tótem maldito, ¿qué pensarías? Lil Peep, Juice WRLD, XXXTentacion, todos muertos antes de los 27. Y todos con canciones o mensajes que hablaban de forma directa o simbólica del miedo a morir jóvenes, como si supieran que no iban a llegar a los 28, como si algo o alguien ya hubiese trazado su destino. Y aquí va lo más loco. Hay un símbolo que aparece repetido en portadas, videoclips
escenarios y tatuajes de muchos de los miembros de este club. Un ojo, un triángulo, un reloj detenido, pequeños detalles que parecen insignificantes, hasta que los pones todos juntos. Y lo que verás entonces, si te atreves, es una red. Una red de signos, patrones y silencios. Una red que no grita, pero susurra, que no se muestra, pero se intuye. Y cuando la ves, ya no puedes dejar de verla. Ahora dime tú, ¿es todo esto una suma de coincidencias? ¿O estamos ante algo más profundo, más calculado, más oscuro? No respondas todavía, porque hay algo más. Algo que tiene que ver contigo, con nosotros, con cómo consumimos a nuestros ídolos, con el hecho de que cuanto más rotos están, más los queremos, más los veneramos, más los compramos. Y esa es la parte de la historia, que nadie quiere contar, pero que voy a contarte justo después. Porque si el Club de los 27 tiene una maldición, puede que nosotros seamos parte de ella. Porque, seamos honestos, ¿qué es lo primero que pasa cuando un artista muere joven? Exacto, lo convertimos en leyenda. Subimos sus canciones, las compartimos como si fuéramos los fans número uno desde siempre. Citamos sus frases, decoramos camisetas con su rostro, hacemos documentales, vendemos pósters, lanzamos reversiones, recopilatorios, biopics, ediciones limitadas, NFTs, y todo eso genera millones, millones que ellos nunca llegaron a ver. Y lo peor es que muchas veces el artista ya nos había avisado. Kurt Cobain dejó escrito en su carta de suicidio que se sentía vacío, manipulado, como una marioneta sin alma tocando para gente que solo quería verlo desmoronarse. Amy Winehouse pidió ayuda tantas veces que llegó un punto en el que sus propios desastres vendían más que su música. Janis Joplin escribía cartas a su madre, diciendo que lo único que le dolía más que la soledad era la presión constante de tener que parecer invencible. Y aún así, los aplaudíamos mientras se quemaban por dentro. Porque el rock no es solo música, ya lo dijimos. Es drama, intensidad, exceso, tragedia. Y cuanto más real es el sufrimiento, más auténtico lo sentimos. Nos fascina el genio, que se rompe. Nos atrae el artista que sangra por dentro, que se ahoga en su arte, que lo da todo, hasta que ya no queda nada. Y así, sin darnos cuenta, romantizamos la autodestrucción. La confundimos con autenticidad. Y lo peor de todo, la premiamos. Cada vez que un artista se abre en canal, lo compartimos en redes como si fuera poesía pura. Cada vez que alguien habla de su ansiedad, de su depresión, de sus adicciones, aplaudimos. Pero rara vez escuchamos, de verdad. Y cuando mueren, lloramos. Pero seguimos alimentando el ciclo con el siguiente. Esto no es solo una historia de famosos y guitarras eléctricas. Esto también es un espejo. Porque el Club de los 27, más que una maldición, es un reflejo brutal de una industria y de una sociedad que idolatra la muerte precoz si viene envuelta en gloria, talento y tragedia. Y quizá, solo quizá, es momento de romper esa narrativa, de dejar de aplaudir el colapso, de dejar de romantizar la autodestrucción. Porque si no lo hacemos, el Club de los 27 seguirá creciendo, y no con leyendas del pasado, sino con artistas que hoy mismo están en algún camerino, ahogándose en aplausos, mientras gritan por dentro y nadie los escucha. Pero no te vayas aún, porque para cerrar esta historia, tengo que contarte algo. Algo que tiene que ver con la única forma real de romper esta maldición. Y créeme, lo vas a querer escuchar. Y ¿sabes cuál es la única forma real de romper la maldición del Club de los 27? Escuchar de verdad. Escuchar más allá del hit, más allá del riff, más allá del videoclip viral o del escándalo mediático. Escuchar cuando un artista dice que ya no puede más. Escuchar cuando una letra es un grito de ayuda disfrazado de poema. Escuchar con el corazón abierto y no con la cámara lista para grabar el siguiente colapso, porque el talento no debería costar una vida y la autenticidad no debería medirse por cuán roto está alguien. Tenemos que dejar de aplaudir la caída libre y empezar a levantar a quienes todavía están aquí, a los que hoy escriben canciones desde el abismo, a los que suben a un escenario con el alma hecha trizas pero siguen cantando. Porque el próximo ídolo que perdamos puede estar escribiendo ahora mismo su carta de despedida. Y si el rock and roll es, como siempre ha sido, una voz contra el sistema, contra el dolor, contra la indiferencia,
entonces es nuestro deber hacer que esa voz siga viva. No en un mural, no en una camiseta, sino en carne y hueso. Y sí, el Club de los 27 seguirá siendo un símbolo, pero que sea eso, un símbolo, no un destino, no una glorificación, no una etiqueta más en la lápida de los que soñaron fuerte, vivieron rápido y se apagaron demasiado pronto. Así que si esta historia te ha removido algo por dentro, dale like, compártela, suscríbete, pero sobre todo, recuerda que la próxima vez que escuches una canción que te parte en dos, puede que quien la escribió también lo esté. Y tú puedes ser parte del cambio. Esto fue mucho más que una historia. Fue una sacudida. Y si te llegó al pecho como un buen solo de guitarra, entonces el rock sigue vivo. Y tú también formas parte de él.